Ahora ya no se va a conectar. No puede ser. Más que llegue y empezamos a discutir. A ver si. Listo, ya llegó. Muy bien, José, perfecto. A ver, José Antonio, ¿nos comparte su respuesta al primer concepto, por favor? De empresa. Tenía desactivado el micrófono. Sí, ¿qué es una empresa? Es una sociedad mercantil dedicada a la venta de productos y servicios y en algunos casos a la producción de productos o extracción de recursos. Ok. ¿Usted cree que existe alguna diferencia entre empresa y organización? Bueno, sí, sí existe porque, bueno, incluso llevamos materia que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero veíamos precisamente lo de las actas constitutivas. Una organización puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro y la empresa es dedicada, pues, es con fines, ¿no? También puede ser una organización, la sociedad civil, pero pues no tiene fines de lucro. Yo creo que sí, sí hay diferencia. Además de las características legales que usted ahorita nos está diciendo de una organización, yo creo que también es importante que ustedes como administradores comprendamos que, porque también soy administradora, que en una organización la relación entre las unidades de negocio o las diferentes áreas es más bien vinculada, más que relacionados, están vinculados. Es decir, el que una área dentro de una organización deje de funcionar o no funcione de acuerdo a lo que se establece en toda la entidad económica puede afectar a los demás. Por eso es una organización, ¿sí? Que es lo que nosotros como maestros o docentes les invitamos a practicar cuando hacen equipos. O sea, no se trata de que tú hagas la presentación, otro haga el proyecto escrito, otro nada más presente a los integrantes del equipo. O sea, no, se trata de que todos hagan todo, ¿no? O sea, obviamente con su debida delegación de actividades como buenos administradores, pero que a su vez estén al pendiente de lo que hace el otro para que la organización del equipo sea de acuerdo a lo que se establecen o que de acuerdo a lo que se planea como meta por alcanzar. ¿Sí me explicó? Y puede o no ser una empresa. O sea, una organización puede generar un lucro, puede generar ingresos, pero puede no hacerlo, ¿sí? O sea, una empresa no necesariamente es una organización y una organización no necesariamente es una empresa. Eso es bien importante que lo tomen en cuenta porque muchos de los fallos de las pequeñas empresas es que son empresas, pero no son organizaciones. O sea, no hay este vínculo de estar preocupados por lo que hace el otro en una empresa para que todos ganen. Nada más se preocupan por lo que es vender, por ejemplo, ¿no? O tener más clientes, ajá, o competir en el mercado. Pero ¿qué hay de lo que hacen los demás dentro de una empresa para que sea una organización? ¿Sí? Por eso es muy importante que lo conozcan para que en su microempresa estén al pendiente de lo que hace cada parte del equipo, porque si no es cada quien trabajar para su lado, ¿sí? Eso es importante que lo comprendamos, ¿ok? Sí, ¿me expliqué? Sí. Ok, la siguiente definición, José, que es, si no mal recuerdo, tipos de empresa. Tipo de ¿Cuál, empresa. ¿Cuál puede ser esta clasificación?
Bueno, bueno, primero que nada, digo yo, me acordé de los tipos de empresa que tienen siglas, ¿no? Como la SA, SRL, que es Sociedad Anónima y Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Sociedad Anónima de Capital Variable y las mixtas públicas y privadas. Ajá, Que las, digo, las públicas que mucho es el mayor porcentaje es por parte del gobierno, los privados que son de recursos de los socios particulares y las mixtas que comparten el recurso, bueno, que el recurso es de ambos, ¿no? Y digo, esas son realmente de las que me acordé y ajá. existen muchas, no me acuerdo y no las busqué tampoco. Sí, de hecho, lo que usted acaba de mencionar, esa clasificación se llama por el origen del capital, ¿no? O sea, si es por sociedad, si es por un capital variable, si es anónimo, etcétera, ¿no? Que eso me imagino que lo ven en derecho laboral o en derecho administrativo, en donde les explican las diferentes clasificaciones de empresas por el origen y el tipo de capital. Pero también hay otras clasificaciones, como lo menciona José, por ejemplo, de acuerdo a su tamaño, que aquí es donde nos metemos mucho en esta materia, porque es el tamaño de una empresa se determina por el número de colaboradores que la integran. Puede ser microempresa, pequeña empresa, empresa grande o incluso con un giro más bien internacional o global, ¿no? Entonces ahí sería por tamaño, por el giro, si es servicio, si es de consumo o es industrial, ¿no? Por el sector, ajá, puede ser agricultura, servicios, producción, etcétera, ¿no? Y por la finalidad, entre muchas otras, pero las principales son por su tamaño, por giro, por el sector, por el origen del capital, que es lo que mencionó usted, José, y por la finalidad a la que están, por la finalidad debido a la que están creadas, ¿ok? O creadas. Muchas gracias, José. La siguiente, José Antonio, que es análisis, ¿cuáles ventajas y desventajas se encontró en las MIPIMES? Bueno, las pymes, bueno, es que es uno su propio jefe, administra uno su propio tiempo, tiene mayores dividendos, esas son dos ventajas. Así es. Y la desventaja es no estar apoyado por programas de gobierno, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Ajá. A mí me tocó hacer importaciones Ah, ok. y yo no había ahí ningún tratado de libre comercio porque al final de cuentas casi tuve que pagar lo mismo de aduana que lo que me costó el producto. Ok. Entonces, ¿dónde queda el tratado de libre comercio? Eso nada más está enfocado a las grandes empresas. Uno como pequeño importador, Empresario. eso Exportador, no. ¿no? Más bien. Importador, Ah, importaba importador. yo ¿Compró? bedliners de Chicago para Ah, acá y ok. los vendía de Ajá. Chicago, de Michigan. Ajá. Entonces, pues, las pequeñas empresas no están beneficiadas por esos tratados, nada más son para los grandes. Y la falta de asesoría podría ser por parte de la Secretaría de De Economía. economía. Ujú. Ok. Esas podrían Esas ser son las dos lo que desventajas. encontró. Y yo creo que lo que ha vivido, ¿no? Usted como empresario, a lo mejor el Sí, o sea, acceso. lo que le dije, bueno, fue de experiencia propia, no lo busqué. Sí, qué bueno, ven, por esto esta clase es bonita, porque generalmente todos los alumnos de esta materia han vivido las situaciones propias de un microempresario. Y sí, justamente eso que menciona de la falta de capacitación, de respeto a los lineamientos de comercio, no solamente internacional, sino nacional. Incluso he tenido clientes que se enfrentan a la mala competencia, ¿no? Al no respeto de tratados, de acuerdos comerciales que se supone deberían de respetar, no solamente porque son acuerdos entre empresarios, sino por parte del gobierno. Entonces, ese tipo de situaciones son otros de los desventajas o problemas con los que se enfrentan este tipo de empresas, ¿no? Sin embargo, las ventajas que usted menciona yo creo que son las más buscadas, de la libertad de horario, el no tener que estar, ¿cómo se dice?, respondiendo
reportándose con un superior, sino tener la libertad de tomar las decisiones que más convengan a la entidad económica. Entonces yo creo que son las mejores ventajas que pueden encontrar los microempresarios. Muy bien, gracias José Antonio. Siguiente, José, que es problemática, 2 problemáticas a las que se enfrentan las MIPYMES en México. ¿Cuáles podrían ser? Que tiene que ver mucho con las desventajas que mencionó José Antonio. Sí, bueno, una de las principales problemáticas es la competencia excesiva a veces y otra muy importante es la falta de clientes. Siempre cuando uno inicia, pues es de lo que uno más carece de clientes. Ok. O sea Yo que le no. puedo decir Ajá. atrás. Sí, claro. Sí, y bueno, yo siento que hay un exceso de trámites burocráticos para pequeñas, medianas empresas. Es excesivo. También es una gran desventaja entre las grandes empresas y las empresas pequeñas. Más bien pareciera que el gobierno le ofende que ponga uno negocios pequeños porque los trámites son larguísimos y tediosos. Y igual también los accesos a créditos para las empresas grandes, para ellos es muy fácil y se los dan muy fácil. Pero para una pequeña empresa, casi casi quieren que les dé uno el acta de defunción y decirles si se muere uno o no. ¿Y A de mí me qué? tocó, a mí me tocó estar dentro del programa. También hice un proyecto para lo que se desapareció, que era de la Secretaría de Economía, eh, ya se me fue el nombre del programa, que bueno, apoyaba a los emprendedores y daban ciertos recursos. Yo estuve en uno que afortunadamente, bueno, lo hice, salió bien y me dieron 50,000 pesos. Pero 50,000 pesos realmente no ayuda para nada. Es una burla. Dije, lo hice como, Sí, pues ahora no. sí, como un ejercicio, ¿no? De ir aprendiendo más. Pero se da uno cuenta hasta en esos programas, las empresas que tienen obviamente todos sus áreas, su área contable, su área de mercadotecnia, tienen acceso a desarrollar proyectos y tener el acceso a esos créditos del gobierno. A ellos no les daban 50,000 pesos, a ellos les dan millones, Sí, millones por de el tamaño. pesos. Ujú. Entonces dice uno, hijo, pues está uno en total desventaja, Sí, pues sí. total desventaja. Y además es como contradictorio, ¿no? Porque se supone que México, su principal fortaleza es la existencia de pequeñas empresas que dan trabajo, que activan la economía. Se supone que deberían de tener más ventajas y más beneficios que las grandes empresas, ¿no? Que finalmente, pues no son, digamos, el fuerte principal económico de México. O sea, hay más pequeños Sí, empresarios que grandes empresas, ¿no? O sea, no dudo que sean una ventaja para el gobierno el beneficiar a las transnacionales o a las macroempresas, pero yo creo que un buen porcentaje del presupuesto económico tendría que ser para apoyar al microempresario, ¿no? Para seguir fortaleciendo y generando la pluralidad de este tipo de negocios. Entonces, simplemente, no sé si han tenido la oportunidad de entrar en una incubadora de empresas. No todas son tan simples en las indicaciones o las capacitaciones que les dan a los empresarios. Muchas veces hay empresarios que, vayan, y la primaria tienen, ¿eh? O sea, pero tienen muy buenas ideas de negocio, entonces, digamos, no es tan fácil para ellos entender toda la terminología que ustedes ya a este nivel ya comprenden, ¿no? Por tener la formación y la experiencia que tienen. Entonces, no hay esa facilidad de capacitación para este tipo de empresarios. Y por lo mismo muchos se desaniman y ni siquiera ni siquiera continúan con el negocio. Entonces, ahí yo creo que la invitación en su caso es que ustedes hagan esta diferencia, por lo menos en su empresa, de generar recursos y variables que permitan el crecimiento de su negocio. No sé si tengan que incluso recurrir a otro tipo de fuentes de financiamiento, o capacitarse por otras fuentes. No sé, ya existen afortunadamente ya hay opciones de capacitación gratuita para los microempresarios del gobierno y de empresarios
más grandes pueden hacerlo. Slim, de hecho, tiene ya una plataforma, obedeciendo esta situación sanitaria, una plataforma de cursos de capacitación para empresarios y para personas que quieran, por ejemplo, especializarse en marketing digital o en negocios o en este tipo de esquemas, para que ustedes solidifiquen lo que están aprendiendo en la licenciatura. O sea, no se queden nada más con lo que ven en las clases, ¿no? Porque yo creo que complementando lo que aprenden en la licenciatura, más lo que viven como empresarios, más las fuentes adicionales a las que pueden recurrir, complementarían integralmente lo que ustedes pueden generar en su negocio, ¿no? Eso está bien, pero aquí también, por último, la última cosa que iba a mencionar, la desventaja fiscal. También le encaja en Impuestos. el diente, el gobierno le encaja el diente a las pequeñas empresas, los fiscalizan a más no poder. Igual también las empresas grandes ahí tienen muchas ventajas fiscales. Entonces, va mermando al que quiere emprender un negocio, todas esas situaciones van mermando y cansando. Eh, Claro. por ejemplo, desde la importación me cobran impuestos y después todavía tengo que pagar más impuestos porque el, Hacienda me los cobra demasiado y no tengo los beneficios que una gran empresa tiene. Y Aparte. ya me acordé qué proyecto hice, lo hice para el INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor. Ah, Ahí obtuve recursos, ahí yo también ya tuve esa experiencia. Y también yo he estado en la página que, bueno, no sé si usted lo ha visto en la página, incluso ya hice un curso ahí de la fundación de Carlos Slim, tiene muchísimos, sí, están más o menos buenos y son gratuitos. Pero también hay otro programa que se llama, no me acuerdo ahorita, porque apenas lo he leído, hay un nuevo tipo de empresas que les llaman startup, no sé si, startups. Ujú. ajá, ese se ve bueno. Sí, es justamente dirigido a personas que están comenzando. Start es de iniciar, iniciar al principio del proceso administrativo y empresarial. Para aquellas personas o microempresarios o empresarios que están queriendo, ¿no?, iniciar un nuevo negocio y que además no cuentan con la capacitación tan total o adecuada para este objetivo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo lo que les decía, o sea, hay personas que de verdad no tienen idea de los trámites y de lo que se necesita financieramente o en cuanto a recurso humano para poder iniciar un negocio. Entonces, este tipo de cursos para startups o para iniciadores, sobre todo en el esquema digital, son muy, muy benéficos para ello, ¿no? Ese concepto yo lo veo bien porque bueno, yo los que he leído van bajo la tutoría de empresas grandes, Ujú, como que ujú. les dan la facilidad de empresas que van iniciando y estar trabajando con unas empresas muy grandes. Incluso el curso pasado de la materia que nos dio, yo puse como ejemplo a Coca-Cola. No me acuerdo en qué trabajo lo puse. Ellos están apoyando mucho este programa Startup y ya tienen, dentro de Coca-Cola, tienen varias empresas de este tipo que están apoyando a cambiar la forma de hacer negocios de Coca-Cola. Sí, eso es lo bueno, que hay muchas empresas grandes que como que cobijan, ¿no?, a los empresarios chiquitos para impulsarlos, ¿no?, a que puedan seguir emprendiendo el negocio y ya operándolo. Pero lo malo es que Sí. no todos los empresarios tienen el conocimiento de este proceso, ¿sí? Entonces, por eso se hacen este tipo de cursos para informarles de las generalidades y de cómo iniciar. Por eso es startup, ¿no? O sea, iniciar algo que ya tiene una buena semilla, ¿no? Una buena idea de negocio. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario, chicos, de estos conceptos que ahorita ustedes mismos estructuraron? Bastante bien, por lo que veo. Les voy a compartir pantalla para que complementemos estas aportaciones que ustedes hicieron ahorita con su participación. Un segundo. Acuérdense de hacer sus apuntes para que no se nos junte. Sí.
No se trata de copiar las presentaciones, chicos, o sea, tienen que hacer sus propios esquemas y demás para que sea benéfico para ustedes, o sea, cada quien tiene una forma muy particular de estudiar. Entonces, bueno, entonces, como bien lo definió José Antonio, una empresa, la REA o la Real Academia Española, define la empresa como una unidad de organización destinada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Otra definición que hace Mercado, un especialista en negocios, es como una organización económica que produce o distribuye bienes o servicios para el mercado. O sea, el mercado, acuérdense de economía, son todas aquellas personas o entidades económicas que consumen o intercambian bienes y servicios con el propósito de obtener beneficios para sus titulares o dueños. En este caso, ustedes como dueños de su negocio. ¿Cuáles son los tipos o las clasificaciones de la empresa? Lo que mencionaba a José, por su número de personas o el tamaño, por la finalidad o a lo que se dirigen cada empresa, el tipo de unidad económica, la procedencia de su capital y la actividad económica que realizan. Estas son las principales clasificaciones que hace la literatura de lo que son las empresas. El número de personas, esa clasificación obedece a si es persona física o es persona moral, integradas por la persona física es solamente un dueño y la persona moral puede ser varios dueños. La siguiente clasificación o la finalidad a la que persiguen pueden ser lucrativas o no lucrativas. Por ejemplo, lucrativas, pues evidentemente venden un producto o un servicio para generar una ganancia, y las no lucrativas son, por ejemplo, Greenpeace, las asociaciones que ayudan a algún bien común o algún bien social, que no persiguen, entre comillas, porque desgraciadamente hay empresas que se registran como no lucrativas y el trasfondo es la liberación o la solventación de algún impuesto, ¿no? Por ejemplo. El otro tipo de clasificación es que por el tipo de unidad económica, públicas, privadas o mixtas. Las públicas son las que evidentemente son administradas por el gobierno o el Estado. Las privadas son, por ejemplo, sus empresas, su gimnasio o su empresa de bienes inmuebles. Y las mixtas, que pueden fusionar los dos. Por el tipo de capital, pues, Ahí, dígame. sí, hace tiempo yo, con las experiencias malas que he tenido de esto de los impuestos y demás, Ajá. me puse a leer y hace aproximadamente 2 años yo pretendía hacer un holding social, pero desafortunadamente fui a incubadoras de empresas bueno, no sé si usted ya tenga conocimiento de lo que es el holding social. El que más me pudo orientar, pero ya no seguí, fue en el TEC de Monterrey. Pero ese holding social no es ni una sociedad civil, ni una empresa como tal. Sin embargo, para efecto de impuestos, es un modelo de negocios muy atractivo. Lo malo que pues, no hay mucha información en México. No es algo nuevo, ya es algo que se viene manejando desde hace una década o a lo mejor un poco más. Pero lo malo es eso, que no tenemos información de ese tipo de cosas. Ese modelo de negocios yo lo veo bastante bien. ¿Lo puede No sé, describir, por favor? escribir que el nombre. Describir el modelo de negocios. ¿Por qué Bueno, lo el ve holding, atractivo? sí, el holding social se supone que, entre comillas, es para casi casi beneficio de la sociedad. Sin embargo, se saca bastantes beneficios. Yo empecé a interesarme en este negocio porque hay una empresa mexicana que empezó a hacer pequeñas casas Ujú, para gente, para personas de muy escasos recursos. Y ujú. esta empresa mexicana ha crecido tanto que ahorita ya tiene sus oficinas en Miami y no está haciendo casas nada más en México, sino que está haciendo para Centroamérica y no sé si ya en Sudamérica. Incluso en Estados Unidos también ya está posicionada. Y el año que yo leí en una revista que se llama Expansión o algo así, generó más de 1,000 millones de pesos de ganancia. Ujú. Entonces, pues a mí me pareció muy, muy, muy atractivo. O sea, Nada más que todavía falta mucho por conocer de eso, porque hay poca información.
Se supone que este modelo de negocio está a cargo de una empresa que puede coordinar varias empresas, ¿no? Es parte de, pero por ejemplo, de esta empresa que le hablo, ellos empezaron a hacer pequeñas casas y su modelo de negocios es de que los beneficiados dan 100,000 pesos, pero los dan en pagos. Ujú. Y me falta mucho por conocer, le digo, pero a través de eso ellos hicieron ese negocio y pues les ha sido bastante redituable. Por eso, bueno, yo he intentado buscar más información, pero pues no la he obtenido. Yo creo que la fuente a la que recurrió fue Forbes, porque es el primer holding social que publica la publicación, valga la redundancia, y de eso se trata, de apoyar a personas en pobreza para, como usted lo dijo, con 100,000 pesos o la cantidad que mencionaba, pero son varias compañías como aliadas para apoyar este fin social, por eso es holding, hold es sostenimiento en español. Entonces, varias compañías se asocian para un fin social, contribuyendo con un porcentaje o con una cantidad para lograr ese fin a los beneficiarios, en este caso, de personas en pobreza que necesitan una casa o pues, un lugar, ¿no? Donde poder residir. ¿Sí? Sí. Gracias por su comentario, José Antonio. Eh, Como le estaba comentando, el otro tipo de clasificación, este tipo de aportaciones, por ejemplo, José, que hace José Antonio de otros modelos de negocio, es interesante porque ustedes pueden aprovechar o buscar, más bien buscar, otras formas de fortalecer su negocio actual. O sea, desgraciadamente, como lo mencionan, en México, a pesar de que las MIPYMES y las pymes son, digamos, el motor principal de la economía mexicana, no se les da el apoyo ni la capacitación que necesitan para seguir creciendo o simplemente para mantenerse ahorita, ¿no? Que está tan difícil la situación económica por la pandemia. Entonces, el hecho de que existan más modelos de negocio, pero que ustedes lo busquen, como lo está haciendo ahorita José Antonio, es importante, ¿no? O sea, no se queden con lo que hay, sino busquen nuevas formas de solidificar su empresa. Porque de eso se trata, finalmente por eso es esta materia. O sea, de buscar opciones. Ok, si no es por medio de gobierno, ¿qué otra forma puedo utilizar para complementar mis servicios o para capacitarme o para buscar nuevos mercados, ¿no? O para rediseñar servicio, en este caso porque son servicios los dos, etcétera, ¿sí? La parte de diversificación, ¿no? Entonces son opciones. Finalmente es cuestión de que lo busquen ustedes. Ajá, como lo está haciendo ahorita, nos está demostrando José Antonio, ¿sí? Entonces, otra clasificación es procedencia del capital, que puede ser nacional, transnacional o extranjera. Aquí les puse algunos ejemplos de este tipo de empresas. Nacionales es Comercial Mexicana, transnacional pues Coca, como yo creo que todos conocemos, y American Airlines, que es otro tipo de empresa de capital extranjero. Por la actividad que desarrollan, comerciales, industriales, de servicio, por ejemplo, transporte, actividades de entretenimiento, o por alguna actividad específica, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de actividades agropecuarias, ¿no? Esa podría ser sector y por tipo de actividad. Ajá. Las industriales son principalmente empresas manufactureras, por ejemplo, automotrices, autopartes, logísticas que se combinan con servicio, etc. Por actividades específicas, bueno, vuelvo a lo mismo, ganaderas, agrícolas, religiosas, aunque no lo crean, pues yo creo que sí lo saben, la iglesia es una empresa más que una organización, sociales, deportistas, culturales y minería. ¿Ok? Bueno, esas son algunas cifras, son pues relativamente recientes, son del 2009, hace casi 10 años, 11 años, de cómo se clasifican las empresas de acuerdo a una publicación que hace el Diario Oficial de la Federación y por las características principales por sector de este tipo de empresas. Ajá. Entonces, personal obedece, repito, al número de empleados o de colaboradores que integran cada empresa, una micro, una pequeña y una mediana empresa. Ajá. Además del rango de ventas que genera cada tipo de empresa o de estrato de esta clasificación, hasta 4 millones una microempresa,
o una pequeña desde, en cuanto a personas, de 11 a 50 personas, se considera una pequeña empresa, generando ventas de entre 4.01 y hasta 100 millones de pesos, porque eso es MDP, y la mediana es de 51 a 250. Me imagino que sus respectivas empresas están dentro del rango de microempresas, ¿cierto? ¿O alguno de ustedes tiene la empresa arriba de 50 empleados, de 11 empleados? No. No. Bueno, entonces, por la clasificación, de acuerdo a lo que me dicen, es una microempresa, ¿ok? La microempresa, que es lo que ustedes poseen, ocupa hasta 10 personas y sus ventas netas como tope son 4.6 millones de pesos. Esta información es de la Secretaría de Economía. La pequeña empresa son empresas comerciales que ocupan hasta 30 personas y sus ventas netas no rebasan los 93 millones de pesos al año. Las empresas industriales y de servicios ocupan hasta 50 trabajadores y sus ingresos como máximo son de 95 millones de pesos al año. La mediana empresa son de 100 personas, hasta 100 personas y sus ventas o participación de mercado son de 235 millones de pesos. Las industriales cuentan con 250 trabajadores y pueden obtener un ingreso máximo de 250 millones de pesos. Una empresa grande, pues estas son las características, más de 100 trabajadores generando 235 millones de pesos al año. Con referencia a las industriales o de giro industrial, cuentan con más de 250 trabajadores y obtienen un ingreso superior a 250 millones de pesos al año. Ahora, las otras características de la micro y pequeña empresa es que su mercado es limitado o muy estratificado. Ustedes saben que un estrato significa que está muy definido el mercado, muy clasificado, muy delimitado y por lo tanto puede llegar a ser pequeño. Entonces, no quiere decir que desgraciada o afortunadamente, porque puede ser una ventaja, se supone, muy definidos a sus clientes, a sus mercados. Ajá. Esa es una característica de las micro y pequeñas empresas también. Los empresarios dirigen un número reducido de supervisores, es decir, dentro de las empresas pequeñas, generalmente el que manda y el que decide, pues es el dueño. No cuentan con un supervisor o con un coordinador, a menos que así lo decida el dueño o el dirigente o el creador de esta empresa. No es como una empresa grande o una empresa mediana en donde hay coordinadores, supervisores de área, asesores, consultores, etcétera, por ser el tipo de empresa y el tamaño de empresa que es. Lo cual no significa, aquí aclaro, que una pequeña empresa no pueda contar con una función como la de supervisión, con la que cuentan es una empresa un poco más grande, ¿no? Otra característica, pues, es los sistemas contables, administrativos y financieros. Se supone que son más sencillos. No sé si ustedes están de acuerdo con ello. Es decir, el manejo financiero se supone que en una microempresa se vuelve más fácil por ser el tipo y el tamaño de empresa que es. No sé, por ejemplo, José, usted que casi no me ha platicado de su negocio, ¿cómo le vaya con la parte contable? ¿Resulta fácil o es muy complicada? ¿Cuántos proveedores tiene? No sé. Bueno, de hecho tengo 3 proveedores. Uh-huh. Y digo, realmente pues no lo llevo tan a detalle como se debería llevar esta parte de la contabilidad. Uh-huh. Pues digo, sí tengo ganancias y de esas ganancias pues resulta un 50% de las ganancias lo reinvierto y la otra parte pues ya son pues como lo estoy mencionando, ganancias, ¿no? Pero sí, como tal no llevo esa parte de la contabilidad. Esto que nos comparte José, ay, no sé, malito José, la próxima vez que participe puede hablar un poquito más fuerte porque casi no lo escucho. No sé si Sí. sea yo. Ok, bueno, entonces eso que menciona José es bien común en las pequeñas empresas, ¿eh? O sea, como que no es que no le den importancia, yo siento que no consideran tan relevante el llevar a lo mejor un proceso contable más en forma, quizá, o este tipo de trámites igualmente más en forma porque consideran que es suficiente con que ellos lo sepan manejar, que haya una entrada y una salida, y ya, ¿no? De dinero.
pero no considera todas estas dinámicas administrativas y estratégicas que, como ustedes lo saben, ya a este nivel de la licenciatura, se necesitan para que un negocio funcione adecuadamente y sobre todo sanamente por efectos de liquidez para poder hacer frente a sus deudas en tiempo y forma. Entonces yo creo que aquí es importante que como empresarios, microempresarios, sí se apoyen de gente capacitada y especializada en los temas financieros, contables, logísticos, ¿no? Si ves que manejan varios proveedores, pues yo creo que también es importante, ¿no? El considerar esto como relevante a la administración de su negocio. También otra característica de las microempresas son el acceso a materia prima de forma más fácil, en teoría, porque como dijo José Antonio, no siempre es tan fácil el tener acceso tanto a proveedores como a procesos o entenderlos claramente, porque muchas veces el sector público lo hace muy engorroso, ¿no? También se supone que en las microempresas los empresarios cooperan personalmente con la producción, o sea, están más en contacto con los procesos porque es más pequeño el negocio, entonces puede interferir en un momento dado de que se cambie algún servicio o de que se atienda personalmente a algún cliente o que se solucione alguna objeción de manera personal por ser, repito, el tamaño y el tipo de microempresa que puede llegar a ser. Entonces, ¿qué tipo de productos? Pues son productos más especializados, son procesos más sencillos. Los medios financieros pueden llegar a ser limitados, por lo que les compartíamos hace rato, que no se tenga el suficiente capital para manejarlo libremente o invertirlo como lo requiere la empresa. Los equipos de producción y maquinaria son sencillos, en teoría. El personal es reducido y el tamaño proporciona al programa de producción y capacidad de empresarios. O sea, se supone, vuelvo a lo mismo, porque no siempre aplica, que por ser un pequeño negocio, la habilidad empresarial tendría que ser mayor o por lo menos más fluida para saber manejar adecuadamente el negocio. Desgraciadamente, no todos los empresarios poseen la capacitación que ustedes ya tienen, la experiencia que ustedes ya tienen, el saber con quién o con qué instancia gubernamental dirigirse si quieren hacer un trámite. Hay muchos hoyos todavía negros en los procesos por parte de los empresarios que no están en conocimiento total de este tipo de actividades. La mediana empresa, bueno, son otras características. Por favor, José Antonio, ¿me ayuda a leerlas? Sí. Mediana empresa. Empiezo que delegan autoridad, así se va. Desde ahí empieza. Así. Bueno, delegan autoridad por su complejidad. Estructura organizacional que permite planeación de actividades. Mercado local, regional y nacional. Mecanización y tecnificación y mano de obra directa. Propiedad individual o en sociedad. Se asocian o crean nuevas empresas sin cambiar sus grandes líneas de organización. Ok. Entonces, creo que está un poquito más claro esta parte de la mediana empresa. Como el tamaño crece, pues evidentemente los procesos también cambian en dificultad o en requerimientos a diferencia de la microempresa. ¿Ok? Estos son algunos porcentajes de más o menos el personal ocupado de acuerdo al estrato en una unidad económica en cuanto a su tamaño. Entonces podemos observar aquí que la unidad económica, la cantidad de personas que se ocupan en cada unidad de acuerdo a su tamaño, pues puede crecer o puede variar de acuerdo al tamaño de la unidad económica. La unidad económica puede ser una empresa grande, mediana o pequeña o micro, ¿sí? Y eso ya lo platicamos hace rato en el tamaño de la empresa y en la cantidad de personas que se ocupan y la cantidad de ventas que genera cada tipo y tamaño de empresa. Este es otro porcentaje en donde se observa el personal ocupado de acuerdo al tamaño de empresa, si es micro, si es pequeña, si es mediana o si es grande. Entonces, fíjense cómo la cantidad de personas que se ocupan o el porcentaje ocupado es muchísimo más grande en una chiquita o una microempresa que en una empresa ya grande. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas ventajas de las MIPYMES, José? ¿Me ayuda a leer, por favor? Sí.
Mm, dice, análisis de las ventajas y desventajas de las MIPYMES. Llenar huecos en la producción como proveedor de grandes empresas. Proporcionar mayor número de empleos. Fortalecer una clase empresarial y adquirir habilidades sin quebrantos económicos. Ok, muchas gracias, José. Entonces, yo creo que eso ya lo platicamos hace un momento cuando ustedes propusieron las principales ventajas. Yo creo que aquí lo más importante, por lo menos para México en su economía, es la generación de empleos. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo creo que eso es por lo que el gobierno debería trabajar simplemente para reactivar la economía en México o mantenerla lo más sana posible. Voy a cerrar la sesión porque me queda menos de un minuto y me reconecto, por favor. Nos reconectamos.